¿Por qué Perupetro convocó a una licitación que resultó fallida por el hecho de haber puesto unas regalías tan altas que en esta época, con los precios tan bajos, evidentemente no iba a funcionar? La suspicacia es, lo hizo para que metan a Petroperú, para que Petroperú sea la única salida, al punto que usted mismo hizo una declaración en ese sentido, después se desdijo, ¿no? Usted dijo, no, Petroperú podría ser, eso lo dijo, ya se ha olvidado. No. A ver si me consiguen la declaración de la ministra, por favor, cuando me dijo que Petroperú podía ser. Calificaba, que es una cosa distinta. Calificaba. Entonces yo me pregunto, ¿no sería esto? Es decir, han estado diciendo Petroperú sí, Petroperú no, Petroperú sí, Petroperú no, ¿no? Entonces, ¿lanzamos a Petroperú o no lanzamos a Petroperú? ¿Por qué Perupetro convocó una licitación que sabía que iba a fallar? A ver, primero que nada, yo tengo que aclarar las declaraciones que usted me achaca. Yo lo que he dicho en alguna intervención ha sido que Perú califica. ¿Y por qué? Porque la licitación pública que se convocó lo que establecía era que Petroperú podía entrar hasta con un 25%. Y para eso necesitaba calificar. Eso es lo que dije. Nunca dije que Petroperú se iba a hacer cargo totalmente del lote, porque le consta que he defendido la posición Entonces, distinta. ¿por qué Perupetro convoca una licitación con unas condiciones tan altas? Yo creo que ha habido un error ahí, básicamente, de quienes prepararon las bases de la licitación, porque justamente llevaron a esta licitación fallida, ¿no? Sí, pues es un desastre. Ahora estamos con este problema. Bueno. Ahora, ¿Petroperú puede o no puede hacerse cargo de este lote en este momento? Lo he dicho hasta el cansancio, Jaime. Petroperú en este momento no puede hacerse cargo de ese lote, porque no tiene las condiciones ni técnicas ni económicas para hacerse, ni legales tampoco, para hacerse cargo del mismo. ¿Por qué no tiene condiciones técnicas? Porque no tiene un área preparada para ese tema. Su área de exploración y explotación es una área, como lo dice el propio informe de Wood Mackenzie, que está en estado embrionario. Tiene 6 personas a cargo de esa área. Plus Petrol, que es el que acaba de dejar el lote, tenía en el campo como 3.000 personas y 200 en las partes administrativas. Es cierto que mucho se terceriza, se subcontrata, pero igual tiene que tener un equipo de por lo menos 300 personas para manejar este lote, no subcontratada, sino de la propia institución. Entonces esa área con 6 personas, por más genios que sean, no podrían llevar a cabo esta operación. ¿En la parte económica por qué no podría? En la parte económica, primero porque recién este año Petroperú se está recuperando económicamente, hasta el año pasado dio pérdida, y en segundo lugar... El año pasado perdió más de 100 millones, sí, 170 millones de soles, creo, ¿no? Algo por el estilo, sí, exactamente. Entonces, según he leído 2 versiones, una que la ha dado el propio gobierno, el Petroperú tendría que, digamos, esta operación significaría una inversión de 700 millones de soles, es decir, el Petroperú tendría que desembolsar 700 millones de soles. No sé si exactamente será esa cifra, pero en todo caso lo que es claro es que Petroperú tenía que hacer inversiones que en este momento no dispone del dinero para eso, porque todos sus fondos tienen que estar concentrados en el proyecto de modernización de la refinería de Talara, como usted también lo sabe. Ese es un megaproyecto que sí se le ha encargado a Petroperú y que tiene que en este momento buscar justamente el financiamiento para poder hacer este proyecto. Bueno, pero lo que se sabe es que este lote 192 es un lote ya terminal, correcto, en el sentido de que es un lote costoso, porque del petróleo que sale, el 2% es petróleo y el 98% es agua. Entonces hay que hacer pozos nuevos para reinyectar el agua, para que no se contamine, ¿no es cierto?, que es lo que venía haciendo Pluspetrol. Así es. Ahora, hacer esos pozos cuesta. No, entonces, no es que se hagan pozos para reinyectar, se usan los pozos justamente donde se ha extraído antes petróleo, pero igual, la labor de reinyección tiene un costo. Tiene un costo. Por otro lado, es un lote de crudo pesado, que tiene una tecnología más complicada, diríamos, para poder trabajarlo. Entonces, es un negocio y de un lote que además ya tiene 40 años de explotación. Entonces, de nuevo, como usted bien lo ha dicho, es un lote ya con reservas marginales. Según la Amparia, se estima que los costos de operación en ese lote son del orden de $40 por barril. Que es aproximadamente lo que en este momento cuesta el crudo en el mercado, ¿no? A lo cual hay que, y el crudo pesado cuesta menos, hay que bajarle $8 por lo menos. O sea que en realidad sería una operación a pérdida. Por eso es que no se metieron estas 3 empresas en la licitación. Así es. Pero además de las regalías muy altas. Ahora, Keiko Fujimori ha dicho que
ha dicho que Perupetro sería entreguista por haber bajado de 34 a 17% las regalías para Pacific Rubiales. La pregunta sería, ¿Petroperú podría pagar regalías de 34%? Yo ni siquiera me lo cuestiono, porque lo que pienso es que Petroperú no debe de operar el lote, entonces ¿a qué vendría esa Perdón, de decisión? 39%. Cuando se hizo la licitación, permítame, se fijó para una regalía, se pedía una regalía para petróleo pesado, pero a precios de $80 de 25% y la regalía mínima de 15%. Y se ha llegado a la negociación con Pacific en 16-17%. Entonces estamos más o menos en lo que la licitación ya establecía, ¿no? Ahora, Pacific, bueno. Sí, pues bueno, entonces la cosa es que, porque de otro lado he escuchado el argumento, esto es algo, me parece que lo decía Carlos González, que Carlos González decía que Petroperú no tiene la capacidad técnica, pero económicamente el mismo lote produce los ingresos para su operación, según él. Después he escuchado que en realidad Petroperú tendría que, cualquier empresa tendría que meter por lo menos entre 500 y 700 millones de soles para operar este lote. Por eso, yo creo que Petroperú tiene que entrar a negocios que no le impliquen riesgo, porque el riesgo que corre cualquier empresa privada lo asume ella y el Estado con eso no se perjudica. Si más bien Petroperú invierte en una empresa que después le resulta pérdida, ¿quiénes pagamos las consecuencias? Pues toda la ciudadanía. Cabe el riesgo de que Petroperú, por no tener recursos, o tenga que recibir dinero del fisco, es decir, de todos los peruanos, o produzca menos, con lo cual cae el canon para Loreto y al final quienes van a... No, la producción no tiene relación directa necesariamente con los ingresos que va... Y esa es otra cosa que es importante aclarar. Se ha hablado mucho de que si era Petroperú el canon iba a ser mejor, que si era Pacífica el canon era menor. Sea quien sea que maneje el loto, el canon es exactamente el mismo para Loreto, ¿no? Discrepo, pues, ministra. El canon depende de la cantidad de producción. Está bien, pero... Si usted no invierte, si usted no tiene la capacidad económica para manejar bien los pozos, para reinyectar, para comprar petróleo ligero para mezclarlo con el pesado, o para comprar diluyentes para mezclarlo con... Y todo lo que hay que hacer para explotar ese petróleo que ya está, que ya es marginal, entonces si no tiene los recursos va a producir menos, ¿o no? Bueno, si baja la producción eso es otra a eso cosa. me refiero, es decir, con Petroperú correríamos el riesgo, con el Petroperú actual, quizás no con el Petroperú del futuro, no sabemos cómo va a ser, potenciado, si es que se llega a potenciar, la producción caería, ¿o no caería? Yo no, en este momento sería de nuevo entrar en el terreno de las especulaciones. Lo que creo es que no tiene capacidad técnica para... No, pero, a ver, Jaime, acá lo importante... Cuando me dice que no tiene capacidad económica...
A usted, situación en la Jaime. hora 20. Vamos a una pausa y regresamos con el ministro de Economía, Alonso Segura. Llegó Sale Fresquito a Plaza Vea. Solo hasta el